Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Un Rato de Nada. Hoy estoy muy contento no solo porque empieza la segunda temporada y podemos grabar episodio después de un tiempo que ha sido más largo de lo que preveíamos, sino porque volvemos con una historia que para mí a nivel personal es muy muy inspiradora. Es la historia de Starbucks. Todos conocemos Starbucks, yo lo sé. Starbucks es ese sitio donde te llaman por tu nombre, donde te ponen cafés que están muy buenos, que son diferentes, que son muy grandes y que son muy caros también. Pero realmente, ¿alguno de vosotros sabe por qué ponen ese nombre en el café? Bueno, pues quedaros que os lo voy a contar. La historia de Starbucks es la historia de Howard Schultz. Howard Schultz nació en Brooklyn en una familia de origen muy muy humilde. Avanzando a cuando empieza su experiencia laboral, él comenzó realizando unas prácticas en Xerox, que le dieron experiencia en ventas y televentas. Se le daba bastante bien, pero pronto decidió que eso no era para él, y con tan solo 3 meses en la empresa, lo dejó. Y lo dejó para trabajar en otra empresa que se llamaba Hammer Plus, que era una tienda de artículos del hogar. Allí, bueno, pues demostró que era buenísimo, demostró sus dotes, demostró que estaba hecho de otra pasta, y ascendió rápidamente hasta siendo muy muy joven. Siendo muy muy joven, llegó a ser vicepresidente y director general de la empresa. Él siempre había sido un amante del café y fue ahí donde conoció o se cruzó en el camino de Starbucks, que ya existía. Starbucks eran 3 cafeterías que había en Seattle. A él le llamó la atención la cantidad de máquinas de goteo de café que tenían esas tiendas y decidió ir a ver esas tiendas, viajar a Seattle y conocer exactamente a los dueños de esas tiendas. Entonces fijó una cita y se citó en Seattle con ellos, con Gerald Baldwin y Gordon Booker, que eran entonces los dueños de lo que es Starbucks. Allí vio la pasión que los dos tenían por su negocio y lo bien que vendían realmente un producto que, aunque era un producto lineal, porque el café era un producto del día a día, ese café era de muy alta calidad y realmente era solo para los entusiastas, para los que buscaban un punto más. Howard Schultz volvió del viaje maravillado y siguió en contacto con ellos. De alguna manera entabló una relación con los dos dueños. Y un año después, pues con tan solo 29 años, les convenció para que le contratasen como director de ventas y marketing de Starbucks. Entonces, en ese momento, Starbucks solo tenía 3 tiendas, aunque también vendía café para uso doméstico. Lo que pasa es que era algo muy residual. Y aquí llega el punto donde la historia de Starbucks realmente cambia para siempre. Y es que Howard realizó un viaje de negocios a Italia. Y cuando estaba en Milán, decidió salir a dar un paseo. Dando ese paseo, pues empezó a ver muchísimas cafeterías pequeñitas donde trataban a los clientes por su nombre. Y pensó, esta es la idea, esto es lo que hay que hacer. Eso era crear una relación personal entre el producto y el cliente. Y fue cuando se dio cuenta de que ese era el secreto, ¿vale? De que la única forma de mejorar es el trato personal y dar ese plus, es intangible. Y para eso utilizaban eso, una relación personal entre la empresa y el consumidor a través del café. Algo muy simple, pero que daba un punto diferencial. Así que cuando volvió del viaje, preparó una presentación y fue como un loco a contárselo a los dueños de Starbucks. Le contó la experiencia, le contó lo que había vivido, le contó lo bueno que era, lo a gusto que estaba la gente allí. Pero los dueños de Starbucks dijeron que esa idea era una tontería gigante y la rechazaron completamente. No solo fue esa idea, sino que muchas de las ideas que Howard tenía para esa cafetería, para Starbucks, eran completamente rechazadas por los dueños una y otra vez. Así que solo 2 años después de empezar a trabajar en Starbucks y cansado de la situación, de que no se le tomase en consideración, pues dejó la empresa, dejó Starbucks. Y dijo, pues voy a fundar, él creía en su idea, y dijo, voy a fundar mi propia cafetería, mi propia empresa de café. Y fundó Il Giornale. Il Giornale para que empezase a andar, pues necesitó de 1,6 millones de dólares por diferentes rondas de financiación, y él define eso como la mayor cura de humildad que ha sufrido en la vida, ya que él estaba acostumbrado a que las cosas saliesen como él quería, de una forma más o menos sencilla,
Y eso le costó bastante porque él dice que de 242 personas que consultó para llevar a cabo la idea, 217 le dijeron que no. Y que ese rechazo, esa sensación de rechazo, en tan corto espacio de tiempo, era lo que posiblemente hubiese hecho a cualquiera desfallecer. Y es lo que dicen al final todos los emprendedores, si os fijáis, que el seguir, el no parar, es un factor diferencial. Así que bueno, pues él lo consiguió ese 1,6 millones de dólares y fue con su idea hacia adelante. Y creó el Journale. Y creó el Journale de la forma que él entendía que debía ser esas cafeterías, todo lo que había propuesto a Starbucks. Y lo creó de una forma muy parecida a esa experiencia italiana que él había vivido y que le había gustado tanto. Y esta, ahora mismo, es mi parte favorita, y creo que la de mucha gente será, porque no le fue nada mal. Y en solo 2 años, después de mí, pues en 1987, fue a Starbucks y compró Starbucks por 3,8 millones de dólares y se convirtió en el director ejecutivo. O sea, fijaros que esto es brutal. Esto es lo que muchas personas pueden desear, ¿no? Es decir, yo estoy en una empresa, cuento mis ideas, no me tienen en consideración, salgo de esa empresa, hago una empresa que hace lo mismo, pongo mis ideas, triunfo, gano una pasta y voy y compro la empresa que no me ha tenido en consideración. O sea, creo que eso es justicia divina. Así que eso hizo. Cogió y compró Starbucks. En ese momento, cuando él lo compró, realmente solo había 6 tiendas y las 6 estaban en Seattle, que seguía siendo una cosa muy pequeñita. Pero bueno, él cogió y todo lo que había hecho en el Journal lo trasladó a Starbucks. Y en Estados Unidos esa idea encantó. Y en 1992 empezó a cotizar en Nasdaq. Nasdaq, para los que no lo sepáis, es una especie de bolsa para empresas que tienen intereses tecnológicos e intereses de innovación y bueno, pues es la segunda bolsa de cotización más grande de Estados Unidos. O sea, que es una cosa bastante importante. En ese momento ya disponía de 165 cafeterías y tenía una facturación de 93 millones. O sea, 5 años después de comprar Starbucks, había hecho esa burrada. Fijaros, solo 5 años y en esa época. Es una pedazo de burrada. Vamos avanzando y en el 2000 el mundo entero, él dijo, vamos a salir internacionalmente. Y el mundo entero captó el mensaje de Starbucks. Y abrió 3.500 cafeterías y terminó con una facturación de 2.200 millones de dólares. Una facturación anual de 2.200 millones de dólares. Pasada. Pero seguimos avanzando. Y en 2018, ante el miedo de trivializar el producto, tuvo su impasse, tuvo su momento de decir, esto no va bien, voy a parar. Y cerró 7.100 tiendas de Starbucks porque detectó problemas y porque quería enseñar a los camareros cómo hacer un expreso perfecto. No quería trivializar el producto, no quería hacer un problema de eso. Y eso es algo que, bueno, pues que a veces es necesario. Esto fue un punto de inflexión, ya que elaboró una forma lineal para todos los Starbucks. Si vosotros os fijáis, vayáis al Starbucks que vayáis, el café sabe igual. Y eso es una cosa que hizo en ese momento. Entonces se hacía más o menos ahí, hizo porciones, hizo sus estudios y lo hizo ahí. Y eso le hizo pasar ese parón, ese redireccionamiento de su estrategia, le hizo pasar de 300 millones de beneficios a casi 1.000, o sea, triplicar los beneficios que ya eran una pedazo de bestialidad. Y esto es lo que os decía antes, para que os fijéis, un parón que le hizo ir hacia el sitio adecuado. Muchas veces esto no solamente con los emprendedores, esto pasa mucho en los trabajos. Muchas veces estamos tan metidos en la rueda que es imposible parar y decir, oye, ¿estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas? ¿O como quiero hacerlas? Muchas veces no lo hacemos. Y seguimos y no vamos en la dirección que queremos. A veces es necesario parar la bicicleta y elegir el camino que queremos. Y eso es una cosa que él hizo y fijaros, o sea, funciona. Si lo haces bien, funciona. Una cosa importante que me gusta de Starbucks, de esta historia, es que estamos hablando mucho de facturación, de cómo crecieron tiendas y demás, y es correcto. Pero una cosa que me gusta mucho es que Starbucks no solo se preocupa de la facturación. Ha sido una empresa, yo conozco a gente que trabaja o que ha trabajado en Starbucks y dicen que es una empresa que pone a sus empleados siempre en el primer lugar. Y eso es muy difícil porque al final, bueno, todas las empresas se hacen para ganar dinero. Es así. Y eso tenemos que entenderlo porque si fuésemos los dueños haríamos lo mismo. Pero le importan mucho los empleados. Para empezar, hace una cosa que puede parecer muy tonta, pero que a mí es un detalle que me llama mucho la atención y que me gusta. No les llama trabajadores, les llama socios a las personas que trabajan en Starbucks. Para él son sus socios. Y además hace una cosa que yo creo que eso está muy marcado por el problema que tuvo el padre de Howard Schultz cuando Howard Schultz era pequeño. Cuando él era pequeño,
su padre era transportista y en una carga y descarga se partió un tobillo. Cuando esto ocurrió, el padre no tenía seguro médico porque la empresa para la que trabajaba no daba seguros médicos. Entonces, Howard Schultz dice que tuvieron que gastarse todos los ahorros que tenían, que no eran muchos, en que su padre se recuperase, en ir al médico y que su padre se recuperase, para que pudiese seguir trabajando y pudiese seguir trayendo dinero a casa. Y eso le hizo vivir una experiencia de extrema pobreza, según define él. Creo que eso es muy duro y creo que eso de alguna manera se le ha quedado marcado porque él Starbucks ofrece seguro médico a todos los empleados, incluso a los que están en jornada parcial. También ofrece la posibilidad de compra de acciones, algo que parece una tontería, pero puede ser una fuente de ahorro bastante importante. Y además, en Estados Unidos, hace un programa de becas con empleados que cumplen ciertos requisitos para acceder a ello, y les paga la matrícula de la universidad. No sé si estáis familiarizados con la pasta que cuesta una matrícula de una universidad en Estados Unidos, pero que elija o que tenga que cumplir unos requisitos para poder hacerlo y que te lo pague, yo creo que es un punto. Esto lo hizo en 2015, lo empezó en 2015, me parece un punto de un beneficio social muy grande, sobre todo para las personas que están formándose. Hay dos libros que cuentan la historia de Starbucks. Uno es Poniendo el corazón en ello, cómo Starbucks construyó una empresa taza a taza. Y otro es El desafío Starbucks, cómo Starbucks luchó por su vida sin perder su alma. Este yo ya lo tengo y estoy deseando leerlo. Y como punto adicional, decir que el tremendo éxito que tiene Starbucks y que ha tenido Howard Schultz, para él siempre ha dicho que es un homenaje a su padre, que nunca encontró en el trabajo ni la realización personal ni la dignidad que consideraba tan importantes. Y que él, vale, que tiene éxito y demás, pero que él, más que por otra cosa, lo hace como homenaje a su padre. Me parece que eso es de tener unos valores de cuando eres pequeño muy grandes, de estar muy bien formado mentalmente, me parece esto. Como apuntes, para terminar, decir que en la actualidad hay casi 35.000 cafeterías de Starbucks en 65 países y que la primera tienda de Starbucks en Italia, que es considerado el país más cafetero del mundo, se abrió en 2018. Esto es un poco tarde, si os fijáis, hemos empezado a contar la historia en 1987. Hay varias vertientes. Una dice que es porque, bueno, pues al ser el país más cafetero del mundo, pues es más complicado entrar y demás. Y otra dice, que es con la que me quedo yo, que es es algo más romántico, es por respeto a la idea origen, ¿no? A que a él se le ocurrió eso estando allí y que lo respeta mucho. La gente realmente puede decir, no, pero es realmente por el problema de que hay mucha cafetería. Vale, pero Starbucks es una máquina de hacer cafés y de hacer dinero, que no se nos olvide. Sitio donde lo pones, sitio donde triunfa. Entonces creo más bien que puede ser, o quiero pensar más bien que puede ser la segunda opción, la de que sea algo mucho más romántico, porque esta historia creo que se lo merece. Y bueno, hasta aquí la historia de Starbucks. No sé si la conocíais, no sé si la conocíais tanto en detalle. Como veis, es una historia que tal vez no tiene... ¿Cómo decirlo? El nombre de Starbucks, o no el nombre sí es potente, pero diría más bien la actividad de Starbucks con algo tan básico como es el café. Y Howard Schultz no tienen tanto nombre en ese sentido como empresas o emprendedores como pueden ser Steve Jobs o con Apple o Elon Musk con SpaceX o con PayPal o con cualquiera o Bill Gates con Microsoft. Vale, no es lo mismo, pero para mí es una historia muy inspiradora, es una historia muy bien construida, es una historia que ha pasado por altos y bajos. Evidentemente yo os he contado los hitos más importantes y que me parecían más interesantes de contar. Pero es una historia increíble. Y realmente es una historia de emprendimiento muy, muy, muy potente. Así que nada, si os gustan este tipo de historias y este tipo de contenido, por favor, ya lo sabéis, lo que digo siempre. Suscribiros al podcast, suscribiros al canal de YouTube, seguidnos en las redes sociales, un rato de nada. Y bueno, pues estaréis al tanto de toda esta información y todo este contenido que vamos a sacar, que irá mucho en esta línea. Así que nada, pues ya sabéis, dadnos un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por pasar un rato de nada con nosotros. Cuidaros.